Hola, buenas noches. Perdón por el retraso a todos los que están acompañando esta transmisión. Tuvimos un pequeño percance. La misa se nos hizo un poquito larga. Después agradecer el año y prepararnos para la misa de mañana, que es una hermosa misa, la solemnidad. Pero ya estamos aquí y queremos hacer esta meditación del último día del año que Santo Tomás nos quiere ofrecer. Por lo tanto, mil disculpas para los que se van a conectar hoy. Sé que va a ser un día difícil para muchos de ustedes porque tendrán el tema con la familia, etcétera. Mas, sin embargo, pues no importa los que podamos estar. Vamos a estar muy en oración. También que sirva un poquito de que no sea solamente una celebración desde el punto de vista familiar, que no es poco, digamos, solo material, porque se come bien, porque hacemos las 12 uvas, el brindis y no sé qué, sino porque verdaderamente pues tuvimos un momentito de oración. Hoy celebré la misa en acción de gracias por todo lo que el año nos ha regalado. Creo que somos muy conscientes de todo lo que Dios nos ha concedido en este año. Miren todo lo que ha vivido la humanidad y sin embargo, pues fíjate, parece una broma lo que voy a decir, pero no lo es. Estamos aquí. No cualquiera, no todos pueden decir que están aquí y que están en paz, ¿no? Entonces, hay muchas familias que han tenido familiares que han fallecido, etcétera, por causa de esta situación que está viviendo la humanidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues Señor, gracias por, a pesar de las pruebas, de los combates, de los sufrimientos, todo ha servido seguramente para acercarnos más a ti, confiar en ti, porque no podemos poner nuestra confianza en nada, ni en la ciencia, ni en nadie. ¿Quién ahora nos promete la liberación, la salvación de la situación? No hay nadie que nos pueda salvar, solo Dios a través también de la intercesión del Inmaculado Corazón de María en la Iglesia Católica. Ahí están los grandes pilares de nuestra fe y también los grandes pilares de la realidad. O sea, ¿quién lleva la historia de la humanidad? Solo Dios sabe. Nadie, yo qué sé qué va a pasar el próximo año. ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser peor? ¿Vamos a tener más retos, menos retos? No lo sé, no tenemos ni idea. Nadie puede predecir el futuro. En cambio, Dios sabe perfectamente lo que está permitiendo en cada momento histórico. Bueno, pues nosotros agradecemos, como decía San Juan Pablo II, memoria agradecida, el pasado, el futuro, porque estamos en Cristo, en la fe, decía, ver el futuro con esperanza, así lo decía San Juan Pablo II, hay que ver el futuro con esperanza, y sobre todo él decía, el presente con mucha pasión, verdaderamente que nuestro corazón se lance con pasión a luchar por el futuro. Las cosas pueden cambiar, las cosas pueden mejorar. Yo no estoy hablando del mundo ideal, etcétera. A veces, ay, queremos un mundo sin problemas, un mundo sin enfermedades, etcétera, un mundo sin hambre. Pues el pecado del hombre está cada vez más metido en nuestros corazones, por lo tanto, menos no vamos a ofrecer al Señor, pero lo que sí podemos saber es que vamos a luchar para que ese pecado sea menor en nosotros y, lógicamente, en la medida de lo posible, que mi hermano, mi prójimo, pues también se vaya alejando del pecado. Más que hacerle daño, hay que ayudarlo. Bueno, ¿cuál es el tema que nos propone hoy Santo Tomás de Aquino? Es muy sencillito, por lo tanto tampoco me quiero alargar demasiado para que pasen pues con familia, seguramente están en familia. Por eso si hoy se conectan pocos no habrá problema porque todo el mundo está con sus familias. Pero ¿cuáles son las circunstancias del nacimiento de Cristo? Pues vamos a ponernos en presencia de Dios y escuchamos cuáles fueron las circunstancias bellísimas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Querido Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Tiene 2 puntitos, por lo tanto vamos a ir rapidito, pero no dejamos también de tener un día como hoy una meditación. Quiso nacer en Belén. Podía haber nacido en el mundo, el universo era de él. Podía haber escogido cualquier otro lugar y él quiso nacer en Belén, en una ciudad pequeña, que recuerden, ayer dije la definición de Belén, aquí va a volver a salir por medio de Santo Tomás de Aquino. Porque fue hecho del linaje de David, según la carne. Él venía, o sea, la promesa de la salvación por los patriarcas, etcétera, que lo conocemos, y entre ellos está el rey David, que sucede a Saúl en el reinado del pueblo escogido, y tenía que nacer del rey David. Por lo tanto, fue hecho del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Así se cumplió la promesa hecha sobre su nacimiento en Belén de Efratá, de Judá, la casa de David. ¿Por qué? Porque recuerden que el emperador llama a hacer un censo, quiere saber cuántas personas hay en su reino, y entonces todos tienen que ir a la casa donde son sus raíces. Y en este caso, San José tiene que ir a Belén porque de ahí él es descendiente del rey David, ¿no? Por lo tanto, en la carne viene de la descendencia de David. Ustedes saben, salió el otro día que David pues era muy de acuerdo al corazón de Jesús, aunque pues cometió también su pecado, gravísimo pecado, más sin embargo, pues un hombre que supo restaurarse, renovarse, reparar a pesar de sus faltas. Bueno, pues Belén significa casa de pan. El otro día lo decíamos, pues tiene ese significado, no solamente el alimento corporal, sino el pan de vida, la Eucaristía, que se convierte en pan para mi alma. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Juan 6:41. O sea, si te dan cuenta, no es que, oye, ¿por qué Belén y por qué no, no sé, en otro país? Porque ese nombre iba ya a representar mucho para después la misión de Cristo. Él se iba a entregar en la Eucaristía, se iba a quedar con nosotros como el pan de vida. Y esa Eucaristía iba a ser el memorial, la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, alimento para transformar nuestras almas. En Jerusalén estableció la sede de su reino. Nació en Belén, pero sin embargo fue a morir a Jerusalén. Por lo tanto, en la casa de pan se quedó como discreto, sencillo, etcétera. Así fue su nacimiento, pobre, sencillo, humilde. Pues así está Cristo en los sagrarios. Mas, sin embargo, Jerusalén, que era la ciudad santa, ahí es donde el Rey de Reyes hace la entrega que tú y yo necesitábamos para ser salvados. La sede de su reino y así edificar el templo de Dios. Fíjate, el templo majestuoso que preparó el rey David, después construyó Salomón, que era majestuoso, terminó siendo destruido precisamente porque ya el templo físico no era lo fundamental, sino, como decía Cristo, templos vivos. El que viva en gracia, el que vive en la amistad de Dios, ese es el verdadero templo que vive con Dios. Bueno, ahí estableció su casa real y su casa sacerdotal. Recuerden que él es el sacerdote. Nosotros participamos de su sacerdocio, pero el único sacerdote sumo y eterno sacerdote es Cristo, pero ha querido, digamos, hacernos partícipes por medio del sacramento a nosotros, pobres pecadores, de su sacerdocio, para que en nombre de él realicemos, digamos, el culto que merece Dios Padre, ¿no? En la liturgia especialmente. Y así edificar el templo de Dios, casa real y casa sacerdotal, reino consumado en su pasión, pasión, muerte, y ahí confirma que él era verdadero Dios en su resurrección. Los hombres buscan ciudades notables, ¿no? Para decir, oye, yo soy de no sé qué apellido, de no sé qué casa, ¿te acuerdas cómo decían, yo soy de la nobleza, ¿no? Porque pertenezco a la casa de no sé qué apellido, ¿no? Sea italiano, sea francés, no sé cuánto. Y al final
pues eso, ¿qué vale? Tu apellido, tu nobleza, ¿dónde se queda? Porque eso es en la historia humana. Y sabes que después de un tiempo, pues te vas a sepultar. Por lo tanto, pues nada más, nada más. Eso es lo que te queda de tu nobleza. En cambio, de la nobleza espiritual, ya puede ser rico, pobre, grande, pequeño, hablar inglés, francés, alemán, lo que sea. Tu riqueza espiritual se convierte en tu tesoro. Y podemos decir, utilizando la misma vocabulario, tu nobleza es que eres hijo de Dios por el bautismo, porque fuiste fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te hace grande a los ojos de Dios y te da un premio con el rey, te permite participar con el rey. Por eso no hay que buscar la riqueza, las notoriedades, sino Cristo buscó una, digamos, una ciudad sencilla y oscura como Belén. Nació en el momento oportuno, que es el segundo punto. Primero, quiso nacer en Belén, sencillo, oscuro, simple, pobre, etcétera. Y ya esto lo hemos tratado en otros pasajes, nació en el momento oportuno, cuando era el momento. Y aquí va a salir por qué era el momento oportuno o cómo Dios preparó ese momento para que en ese instante naciera el Salvador. Los hombres están sujetos a las necesidades del tiempo, por lo tanto, recuerden en las catequesis pasadas, no podía venir ni demasiado pronto porque el hombre no se daría cuenta de cuánto necesitaba Dios, no podía ser hasta el final porque no habría ningún fiel. O sea, mira cómo estamos, 2000 años de cristianismo y cómo estamos ahora, también los de la iglesia, fallamos mucho al Señor. Imagínate si no hubiera venido el Señor y viniera al final del mundo, es que no hay nadie, no habría fe. Si ya con su venida es probable que no haya fe, te puedes imaginar si no hubiera venido Cristo, es que, bueno, algunos patriarcas, etcétera, algunos fieles, ahí está el ejemplo, Salomón falló, que también era un hombre sabio porque tenía una luz impresionante, David falló, o sea, si no está la gracia de Dios, es muy difícil perseverar. Nosotros con la gracia de Dios nos cuesta perseverar, pues imagínense si no hubiera la gracia de Dios en la historia, es muy, muy difícil. Un Abraham, no sé, algunos profetas que fueron muy fieles, etcétera. Ahora con la Virgen María se inaugura la fidelidad total. San Juan Bautista, que ustedes saben que fue justificado por Dios en el seno de Santa Isabel, pero fue porque recibió la gracia del bautismo sin, bueno, la justificación, porque el bautismo no lo recibió, pero recibió la gracia, ¿sí? Fue justificado. Bueno, seguimos. Ordenó el lugar y la mamá, o sea, preparó todo. Belén tenía que ser una cueva humilde y sencilla porque así nos iba a dar mucha ejemplo. Nos vino a sacar del estado de servidumbre y nos llevó al de la libertad y tenía que ser en este momento. Ahora nosotros que somos post-Cristo, después de Cristo, pues qué alegría, tenemos opción. Ahora que yo les daba la homilía del nuevo año, yo les decía, mira, porque hicimos como una especie de balance, durante la homilía algunas preguntas retóricas y cada uno iba pensando qué has hecho en la vida, qué has hecho por el mundo, cuáles son tus desafíos, cuáles son tus errores, o sea, realmente has hecho un balance de tu vida. Y a lo mejor decía, pues algunos ni siquiera se han planteado algo así, pero esto te ayuda a decir, todavía mañana, nuevo año, tengo tiempo de recuperar, de reparar, de amar, de servir, de entregarme, etcétera. O sea, no estaba vida, no era el juicio final, era digamos, un balance que me hace tomar fuerza, también conciencia de lo que tengo que mejorar y el próximo año, pues, ponernos en marcha. Bueno, nos rescató del pecado. Asumió nuestra mortalidad para conducirnos a la verdadera libertad. Se sometió libremente al censo del emperador romano. Así estaba todo organizado. Fíjate, si no hubiera habido censo, hubiera nacido en Nazaret y no, las profecías ya habían dicho que era Belén. Tú no eras la ciudad más pequeña, al contrario, de ahí va a salir el Salvador, de Belén, de una ciudad pobre y pequeña. Entonces, y fíjate, dices, ¿qué tiene que ver el emperador romano? No sabía yo creo que ni la existencia de las escrituras del plan de Dios, seguro no lo conocía. Y fíjate, participó gracias a esto y a lo mejor no a lo mejor, él lo hacía por saber cuántos tenía, cuántos impuestos iba a cobrar, etcétera. Fíjate, por ambición, por pecado, si quieres ponerlo así, por pecado, impone, no pregunta, impone ese censo
y José se ve obligado a ir a Belén para que cumpla las escrituras. Dios, ¿te das cuenta? Ahora sí, esta frase que les voy a decir que le dijo Cristo a Santa Faustina Kowalska es muy buena, porque ahora con lo que acabo de decir va a confirmar esta frase. Dice, los buenos y los malos, o sea, los que pecan, me ofenden, quieran o no, cumplen mi voluntad. O sea, todo está de acuerdo a la voluntad de Dios, hasta los malos. Fíjate, el emperador cumplió la voluntad de Dios. Judas tristemente traicionó a su maestro, a su amigo, su señor, mas sin embargo cumplió, el, alguien tenía que traicionar. Y fue advertido para que te des cuenta que Dios sabía que iba a haber un traidor, porque por esa traición Cristo iba a entregar su sangre. Y así se iba a percibir el valor de la entrega de Cristo en la cruz. Su sangre derramada, tú y yo la estamos ahora agradeciendo y gozando. Bueno, eh, Cristo venía a congregar a todos los pueblos, fíjate, en ese momento el Imperio Romano prácticamente todo el mundo conocido lo tenía integrado el emperador romano, pero era la parte, digamos, política, porque los corazones odiaban a los romanos, al menos los judíos seguro. Entonces, te das cuenta, sí, había una especie de unidad, pero impuesta. En cambio, Cristo viene a ser una unidad del género humano, pero por amor, por libremente, libertad. En cambio, lo otro era una imposición, que es lo que los mundos ahora, China nos quiere imponer Rusia nos quiso imponer hace años, Estados Unidos nos quiere imponer, etcétera. O sea, los poderosos imponen sus ideologías, sus planteamientos de vida y no nos preguntan. Esto es lo que yo digo, esto es lo que es así y ahora todo el mundo a ponerse a mi servicio, ¿no? En cambio, Cristo vino a congregar todos los pueblos en una unidad, pero él como centro, como pastor, como rey supremo, pero en base al amor, ¿sí? Descubriéndole, amándole, nos vamos uniendo unos a otros y entonces esa unidad sí persevera en el tiempo. Las otras unidades, en cuanto se acabó el imperio romano, mira, se desgregó todo. ¿Quién quería saber de los romanos? O sea, y más los que estaban sufriendo el yugo de su conquista. La ley de Dios estaba, entonces él quería un solo rebaño con un solo pastor, dice la escritura. La ley de Dios estaba bajo el poder del rey inicuo, te digo, hacía un censo para cobrar más, decía, pues aquí se me habían escapado algunos, pues ahora a pagar porque todos tienen que pagar, ¿no? Y sé dónde estás, dónde vives, de qué familia vienes, etcétera. No te me escapas, tienes que pagarme porque yo soy el más poderoso de este mundo, entre comillas, en lo humano, ¿sí? En cambio, fíjate, dice, viene Cristo como médico precisamente a sanar esos errores, por eso la doctrina social de la iglesia. Cristo no solamente habló al espíritu, que nos ayuda mucho, sino también a las relaciones, digamos, a las realidades temporales, a la familia, al Estado, a la sociedad, a la cultura, etcétera. O sea, el Evangelio le habla a todas las realidades temporales. ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo al Evangelio, ¿sí? Y pueden impregnarse las leyes, las instituciones, etcétera, pero ahora hubo un tiempo, la Edad Media, la evangelización llegó como a una cúspide, un culmen, y después, ahora estamos viviendo pues un deterioro gravísimo de la presencia del evangelio en la sociedad, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, y a eso vino Cristo, a sanar todos esos abusos, porque él tenía una fórmula, una solución, que es la palabra de Dios, para poder evitar estos abusos. Pero el hombre, fíjate, conoce la palabra de Dios. Hace 2000 años está aquí esta palabra con nosotros y sin embargo queremos optar por lo contrario. El hombre quiere sufrir porque quiere. Libremente acepta no amar a Dios. Acepta las tinieblas y no la luz. Vino a alumbrar a las naciones, para alumbrar a los que estaban de asiento en las tinieblas y en sombra de muerte. Lucas 1:79. Por lo tanto, así también quiso aguantar no solamente el tiempo, la pobreza, o sea, está hablando Santo Tomás como las condiciones que escogió, que era conveniente en ese momento histórico, porque había paz, en aquel momento había paz, y entonces venía el príncipe de la paz a congregar en el amor, etcétera, y le falta uno, el frío. Era una época de mucho frío y por lo tanto también ya desde pequeño empezó a experimentar el sacrificio en su carne.
te das cuenta, es que Dios nos da ejemplo en todo. Asumió el cansancio, el hambre, la sed, el frío, etcétera. Pues este niño pasó frío, ¿sí? Y no renunció, siendo rey de reyes, también padecer esto porque era un bien para los demás. Bueno, ¿cuál es el propósito para mañana? Muy sencillo, muy sencillo. Dedíquenle 5 minutos, hasta menos, pero 5 minutos máximo les da. Te sientas, invocas al Espíritu Santo y ponte siete virtudes o 7 aspectos de tu vida que quieres mejorar. Porque no solamente pueden ser virtudes, pueden ser aspectos humanos, pero no más de 7, entre 5 y 7, no más. A ver, yo quiero orar más, quiero perdonar a ese hermano o ese papá o ese cuñado que no perdono. O sea, muy concretos, 7. Y eso lo vas a trabajar a partir de mañana, año nuevo. Entonces, oye, a ver, pues tengo que ir más al Santísimo, tengo que ser más humilde, tengo que servir más en casa, etcétera. Cada uno haga ese propósito y mañana comience con mucha fuerza. Bueno, pues les deseo una santa noche de fin de año, que disfruten en familia, etcétera. Nada de excesos, nada, no tiene sentido, no tiene sentido de los excesos, porque lo único que nos van haciendo es corrompiendo el corazón. Los excesos de la carne en bebidas, etcétera, etcétera, nos van corrompiendo el corazón. Bueno, y esos 7 propósitos será como la fuerza, la motivación. Yo empiezo el año con 7 objetivos muy concretitos. Ojalá que algunos se tengan que repetir. Por ejemplo, oye, voy a levantarme todos los días a tal hora porque quiero rezar el rosario antes de salir a trabajar. Pues ese es un propósito, un objetivo espiritual, pero otro puede ser humano. Oye, ¿sabes qué? Mira, voy a también a colaborar con mi familia, porque la verdad que soy un perezoso de primera y no hago nada en casa. Sobre todo los jóvenes, fíjense, ahora con las maquinitas pasan 6, 7 horas en las maquinitas y no colaboran en nada, no hacen nada. Pues eso es un daño para ellos, no saben hacer nada en la vida. Ya no digo ni planchar, ni lavar, ni freír un huevo. O sea, es increíble. Pues aquí tienen unos propósitos. Pues les voy a dar mi bendición para que les acompañen el año nuevo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche. Hasta mañana.